Muy buenas noches, hermanos. Qué gusto volver a tenerlos con nosotros. Para nosotros es un privilegio estar el día de hoy finalizando eh, nuestra semana con esa guinda, ¿verdad? Con ese saborcito de un buen sabor. Y para esto vamos a invitar a nuestros panelistas el día de hoy. Todo el que está al otro lado del dispositivo, bienvenido. Disponga su corazón y vamos a presentar a los panelistas del día de hoy. Tenemos con nosotros a hermano Ángel, Pastor Ángel. Buenas noches, hermanos, bienvenidos. Pastor Giovanni, muy buenas. Buenas noches, Susi. Buenas noches a todos los que ya nos están viendo. Muchas gracias por sintonizarnos y qué alegre estar de nuevo arrancando este año con una tacita de café, ¿verdad? Y mi amado esposo, hermano Rudy. Les damos la cordial bienvenida, ¿verdad? Cada uno de nosotros a todos nuestros amigos y hermanos que nos están viendo al otro lado del dispositivo. Bienvenidos a una tacita de café con Dios. Entonces, sin más preámbulo, porque el tema de hoy está muy, muy bonito y no dudo, ¿verdad? Que hasta el tiempo nos va a hacer falta, ¿verdad, pastores? ¿Verdad, Rudy? Entonces, vamos a empezar entregándole esta actividad al Señor, ¿verdad? Que Él sea el que hable a través de sus siervos. Y para eso voy a pedir a mi esposo, a Rudy, que nos acompañe en oración, por favor. Amén. Buenas noches, mis hermanos, ahí donde estemos. Les pido que podamos cerrar nuestros ojos y pongamos este espacio en las manos del Señor y te decimos, Padre, gracias por la oportunidad que nos das de nuevo iniciar estos discipulados, estos live, donde el único propósito que tienen es conocer un poco más de ti. Padre, yo bendigo este espacio en tu nombre. Pedimos, papito lindo, que cada palabra que salga de nuestra boca tenga el único objetivo de exaltarte, Señor, y obviamente, Padre, de aprender más de ti. Dedicamos este espacio, Señor, esta hora para aprender más de ti. Lo bendecimos y bendecimos a cada uno de mis hermanos que hace el espacio en su agenda, papito, para poder aprender más de ti. Gracias te doy, papito lindo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén, gracias, Rudy. Pues bien, mis amados hermanos, yo los invito a que prepare su Biblia, ¿verdad? Una agenda, un cuadernito donde anotar su Biblia, ya sea que lo tenga en el dispositivo o lo tenga físicamente, pero sobre todo yo lo invito a que prepare su corazón y mente, alma y espíritu, ¿verdad? Para ver qué es lo que el Señor tiene el día de hoy para nosotros. Y vamos a seguir con la serie Los Milagros de Jesús. Y hoy puntualmente tenemos un tema súper interesante, muy bonito, y es la curación de los 10 leprosos. Así que anote, por favor, pues vamos a empezar este año con un muy buen pie. Entonces, para esto, yo invito a nuestro Pastor Ángel, que nos da la introducción del tema del día de hoy. Gracias, hermana Susi. Bienvenidos a nuestro primer cafecito con Dios de este año. Vamos a hablar hoy de el evento cuando Jesús dice la Biblia que sanó a 10 leprosos. Vénganse conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 17. Lucas 17, vamos a leer los versos del 11 al 19. 11 al 19. Dice así la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias.
y este era un samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Para ir centrándonos en el tema, quisiera decirle primero, veamos, Jesús pasaba entre Samaria y Galilea, no pasó en Samaria ni en Galilea, sino iba, parece ser, en un camino que estaba entre los dos lugares, entre Samaria y Galilea. Iba camino a Jerusalén. Y le salieron 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué 10 y por qué se pararon de lejos? Veamos en el libro de Levítico, en el capítulo 13, están las leyes de la lepra, y en el verso 45 del capítulo 13 dice, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará. Embozado es así como taparse uno el bigote y gritar a gran voz, dice, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Entonces ellos tenían prohibido entrar a la ciudad. Si entraban a la ciudad podían ser apedreados, los podía matar el pueblo, digamos. Pero ellos, por el hambre y la desesperación de la lepra, pues se arriesgaban. Entonces, en principio, un leproso tenía que lidiar con la enfermedad, tenía que vivir fuera, desterrado, pues cada día de su vida estaba sin esperanza, no esperando morir nada más, y vivía en un aislamiento total. Las únicas compañías que podían tener eran otros leprosos. Entonces, por eso es que eran 10 y por eso es que se pararon de lejos. Supongo yo, creo que era para que no los apedrearan. Y desde ahí le gritaron a Jesús, de lejos, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Mientras iban de camino, el Señor les dijo, vayan al templo y entonces mientras iban de camino fueron sanados. Entonces eran leprosos, eran 10, se pararon de lejos. Lo demás yo creo que tenían fe, porque les dijo, vayan al templo y empezaron a caminar. Me quedo hasta ahí de momento. Gracias. Gracias, pastor. Qué interesante, ¿verdad? Hay otra versión que dice que también decían impuros, impuros, ¿verdad? Y toda la gente dice que también se hacía a un lado, ¿verdad? Pastor Giovanni, le cedo el espacio. Gracias, Susi. La verdad que esta porción de la Biblia, estos versículos que tienen la historia de los 10 leprosos, tiene un alto contenido, una riqueza tan grande que podemos verlo de diferentes puntos, de diferentes aristas, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de salubridad, desde el punto de vista de Jesús, desde el punto de vista de agradecimiento, desde el punto de vista de la salvación, etc. Como se nos va rápido el tiempo, tal vez si nos ponemos a analizar detenidamente los primeros versículos de Lucas 17:11, pues Lucas no ubica el día, pero dice un día, ¿verdad? Un día cualquiera, pero sí ubica una región, un punto geográfico y da continuidad a lo que los versículos anteriores vienen hablando sobre a dónde va Jesús. Jesús va a Jerusalén, pero para pasar por Jerusalén tiene que pasar entre estas dos ciudades, estos dos pueblos que son Samaria y Galilea. Quiero detenerme aquí porque quiero hacer énfasis en Samaria y ese leproso que regresó a dar las gracias era samaritano. Entonces, la Biblia hace mucho realce a los samaritanos y creo que como introducción es importante que lo pongamos en el contexto histórico. ¿Por qué Samaria?
¿Por qué tenían que pasar entre los dos pueblos y no pasar? Aparentemente era forma más rápida atravesar Samaria, pero por ese conflicto que había con los judíos, esquivaban la ciudad de Samaria. Y si ustedes leen el libro de Oseas, se van a dar cuenta que desde esa época viene un rechazo por los samaritanos. Muy brevemente, porque no es el punto, Samaria era la ciudad de Israel. Israel, recuérdense que en un momento dado fue dividido en Judea e Israel, y Samaria era una ciudad importante. Si ustedes analizan el libro de Oseas, se van a dar cuenta de que los samaritanos en ese momento de la historia regresan de la cautividad, pero se mezclan con gente que no es judía, y el problema principal es que caen en idolatría. Lean el libro de Oseas y está bastante claro, ¿verdad? Ellos caen en idolatría, se casan entre gente que no es de su misma línea espiritual, que estoy hablando de los judíos, y entonces, a pesar de que los samaritanos trataban de seguir la ley, la mezclaban con idolatría, hacían ídolos, etcétera, y entonces, obviamente, el puro pueblo judío los rechazaba, ¿verdad? Era un rechazo tan grande que Jesús en un momento dado también lo refleja cuando habla sobre los samaritanos. Lo vamos a ver posteriormente si nos da tiempo, pero evitan pasar, y en ese momento Jesús también está evitando pasar por Samaria, entre Samaria y Galilea. Creo que lo voy a dejar ahí como introducción. Gracias, Pastor. Interesante, ¿verdad? Imagínense, para la misericordia del Señor, ahora ya podemos estar, como diría un predicador, ¿verdad? Ahora ya podemos estar samaritanos y guatemaltecos, ¿verdad? Pero sí fue una situación tremenda, pero le vamos a dar continuidad precisamente a este tema, porque con Rudy lo platicábamos, el contexto también de por qué era de que a los samaritanos de una u otra forma se les catalogaba como impuros, ¿verdad? Porque había habido una mezcla ya de los judíos puramente. Pero le cedo el espacio a Rudy y él nos va a comentar algo al respecto. Sí, gracias. Bueno, complementando lo que el pastor Giovanni decía, obviamente que este párrafo o segmento de la historia que relata la Biblia tiene mucho que hay que aprender o que podemos aprender. A mí me llama mucho la atención que, tal como lo decía el pastor Giovanni, digamos, de regresar de un cautiverio y de mezclarse con otras naciones. Los judíos ya los consideraban como impuros, pero lo que más me llama la atención es que Jesús siempre rompiendo paradigmas, ¿verdad? Digamos, siempre rompiendo lo que la gente quería ver como santo y lo que no miraba como santo. Jesús siempre se iba por la parte de romper el paradigma. Samaritanos, la Biblia relata muchos, recuerdan el buen samaritano, relata también a la samaritana que en algún momento le dio de beber en un pozo, habla sobre estos 10 leprosos que son curados. Y yo me quiero parar un poco en el tema de la lepra. Por supuesto, el pastor Giovanni tiene mucho más conocimiento en lo que voy a hablar, pero la lepra al final es una infección en la piel provocada por una bacteria que se desarrolla de una forma tan lenta que puede durar inclusive hasta 5 años y empezar a generar que se empiece a caer partes del cuerpo. Obviamente en esa época no había cura para la lepra y por temas sanitarios había este tipo de restricción que se pudieran mezclar con el resto de las personas. Creo que desde que a los israelitas les dieron este protocolo sanitario, fueron muy sabios con muchas cosas. Inclusive en la actualidad hay muchos temas sanitarios que son aplicables. Pero me quiero quedar ahí porque vamos a entrar a lo medular. Ya hablamos un poco del contexto histórico, el por qué el samaritano, por qué lo miraban con menosprecio, el porqué de una enfermedad incurable y no podían mezclarse con el resto. Cuando el pastor Ángel hablaba, yo me ponía a pensar, nunca lo había visto desde ese punto de vista, digamos, qué enfermedad tan cruel que no solo lo marginaban, sino que lo limitaban inclusive hasta para trabajar. Entonces, una persona con leproso estaba condenado literalmente a morirse de hambre. Probablemente algún familiar
lo auxiliaba, pero conceptualmente estaban como destinados a ser desterrados y morir en el abandono. Pero me quiero quedar por ahí para no comerme todo el espacio. Gracias, Rudy, muy amable. Pastor Ángel, le cedo el espacio. Gracias, Susi. Sí, yo creo que sería útil que cada uno podamos leer el capítulo 13 de Levítico. Ahí está, digamos, lo que hacía el sacerdote para determinar si la lepra era maligna o no era tan maligna, y cuándo determinaba porque si había una lepra que no fuera maligna y el enfermo sanaba, el sacerdote podría declararlo sano y regresarlo, reinsertarlo a la sociedad. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque cuando estos 10 leprosos claman a Jesús y le piden sanar, entonces él les dice, váyanse al templo, y ellos empiezan a caminar. Jesús iba caminando en su camino y ellos también. Parece ser que no iban al mismo lugar porque él los mandó al templo, y el templo está en Jerusalén, y Jesús iba entre Samaria y Galilea, como que iban por caminos diferentes. Entonces, cuando hay dos eventos aquí que quisiera mencionar. Uno es que Jesús sanó a estos leprosos sin imponerles manos. La ley decía que no podía ponerse las manos en un leproso. Y Jesús no dijo, bueno, pues aquí yo soy Jesús, ¿verdad? Yo soy el Hijo de Dios, así que yo lo puedo hacer. No, se mantuvo dentro del esquema de la ley. Y lo otro es que entonces los otros se fueron en su camino y hubo uno que regresó. Pero Jesús, estoy seguro, no se quedó ahí parado esperando a ver qué pasaba, él siguió caminando. Entonces el que sanó, regresó y gritaba, dice, gracias Dios mío, muchas gracias. O regresó dando gloria a Dios, glorificando a Dios a gran voz, dice la palabra. Cuando llegó a donde estaba Jesús, después de haberlo encontrado, no sé cuánto tardó para encontrarlo, pues. Jesús los envió, ellos empezaron a caminar, mientras caminaban fueron sanados. Cuando aquel se dio cuenta que había sido sanado, entonces regresa a buscar a Jesús. Yo no sé si lo alcanzó en el camino o lo alcanzó hasta en la ciudad, no sé, pero él gritaba glorificando a Dios a gran voz, hasta que encontró a Jesús y postró su rostro en tierra para darle gracias. Ahí Jesús le dijo, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? De 10, uno volvió, los otros 9 no. Uno decidió agradecer a Jesús, reconocer que el poder de él lo había salvado, lo había sanado, y los otros siguieron su camino. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero, dijo Jesús, y dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí nuevamente vemos cómo Jesús no dice, ya viste, yo te sané. Le dice, tu fe te ha salvado. ¿Cómo es la fe? La convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, lo que salvó a este samaritano. Samaritano, con todo lo que ya dijo el pastor Giovanni y Rudy, pues no eran amigos, no eran bienvenidos entre sí, pero para Jesús sí. Gracias, Susi, me quedo así. Gracias, pastor. Y con lo que Pastor Ángel comenta, ¿verdad? Me viene a la mente que dos eventos sumamente importantes acá, ¿verdad? Primero, que fue sano físicamente, y también dice, tu fe te fue salvado, ¿verdad? Te fue sanado también. Entonces también fue espiritualmente, ¿verdad? Este único que regresó, ¿verdad? Entonces, amén. Interesante el punto. Pastor Giovanni, le dejo el espacio. Gracias. Es increíble cómo Jesús es excelente y perfecto en todo, aún en el orden de las cosas que hace y cuando las hace.
Porque a un principio, si analizamos la relación de Jesús con los samaritanos, pareciera, oigan cómo lo digo, pareciera como que los está echando de menos. Y me voy a referir a Mateo 10, 5, 7, donde dice, a estos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, mire lo que les dice y cómo se los dice. Por camino de gentiles no vayáis y en la ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, no está excluyendo a los samaritanos, sino que está dando en ese momento prioridad al pueblo escogido, ¿verdad? Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hago esta salvedad para que no veamos y nos confundamos en un momento dado de que Jesús, tomando en cuenta otras citas bíblicas, pudiera estar excluyendo a los samaritanos, sino que en su momento ustedes van a ver que la misericordia y la salvación llega también en los primeros momentos a los samaritanos. Pero entrando a los versículos que estamos analizando, vamos a ver dice, y entrando en la aldea, viéndole al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Algunos dicen que, ¿por qué 10? ¿Verdad? Si hay detrás de este número de 10 leprosos hay algún significado. Algunos le encuentran una relación a que en Samaria habían las 12 tribus, recuerden, eran 12 tribus de Israel, pero en Samaria habían 10. Pudiera ser que hubiera alguna representación, lo dejo a su criterio. Dices, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos? Porque la ley se los impedía. O sea, no por los leprosos, por ser una enfermedad contagiosa, que no solo deteriora físicamente, emocionalmente, socialmente, los leprosos, como dijo el pastor Ángel, eran aislados, discriminados, etc. Es la enfermedad de Hansen que ahora conocemos. Y a propósito, existe todavía la lepra. La lepra en el mundo todavía existe. Lo que pasa es que ya hay tratamiento. Yo tengo años de no ver un leproso. Yo tuve oportunidad de ver algunos pacientes con lepra, pero no como los de la Biblia. Ahora ya con los tratamientos cambia el cuadro clínico, ¿verdad? Imagínense personas deformes, con úlceras, que se les caen los dedos, se les caen las orejas, se les cae la punta de la nariz. Estas áreas que se caen están infectadas, hay mal olor, secreciones. Entonces era un cuadro muy de rechazo, ¿verdad? O sea, por eso es que la misma ley los aislaba. Y por eso es que ellos se pararon de lejos. O sea, la misma ley no les permitía a ellos acercarse a las personas. Es más, ellos tenían que gritar que eran leprosos, que estaban contagiados, que eran inmundos, para que la gente se aislara y los evitara, ¿verdad? Me llama mucho la atención el siguiente versículo. Dice, y alzaron la voz diciendo, o sea, ellos tuvieron que gritar, vieron a Jesús y le dicen, Jesús, maestro, ¿verdad? O sea, ellos lo identifican. La Biblia no dice cómo supieron de ellos, cómo supieron del poder que tenía, quién era Jesús, pero ellos, como lo están expresando en esa forma, sabían quién era. Sabían quién era y le gritan, maestro, y mire lo que piden. No piden sánanos, sino que de una forma está pidiendo misericordia. Eso me impacta, ¿verdad? Porque le dice, ten misericordia. Como nosotros ya sabemos en qué tratará la historia, sabemos que Jesús los va a sanar, pero ese ten misericordia, ¿qué incluye? ¿Qué pudiera incluir? Además de la sanidad, pudiera ser que esta gente era rechazada y necesitaban que comer. Entonces, no lo dice la Biblia, pero la misericordia incluye muchas cosas, ¿verdad? Que probablemente ellos también estaban englobando en su petición. ¿Necesitaban alimentos? Sí. ¿Necesitaban ropa? Sí. ¿Necesitaban aceptación? Sí. ¿Necesitaban no ser rechazados? Sí. ¿Necesitaban salud? Eso es lo primero, ¿verdad? Porque en ningún momento les dicen, sánanos, sino ten misericordia, y se da por entendido que están pidiendo sanidad, ¿verdad? Ahí lo quiero dejar para seguir despacito. Gracias, pastor. ¿Me puedes recordar Mateo 5? ¿Cuál fue el versículo? Mateo 5, 17. Gracias, Perdón, Mateo 10, del 5 al 7. Del 5 al 7.
Perfecto. Entonces, solo para poner en contexto lo que se acaban de conectar, estamos para que lo anoten, ¿verdad? Porque esta es una muy bonita enseñanza. Estamos viendo Lucas 17, del 11 al 19, Levíticos 13, 45, y lo que Pastor Giovanni ahorita nos decía, Mateo 10, del 5 al 7, ¿verdad? Para que lo vaya anotando. A mi esposo no lo veo. Bueno, entonces queremos dar ya apareció. Entonces le cedo el espacio a Rudy. Sí, gracias. Parece que teníamos problemas de internet. A mí me parece muy interesante lo que hablaba Pastor Giovanni, porque específicamente lo que estaba pidiendo ellos era misericordia, y la palabra misericordia tiene muchas connotaciones. Y digamos que como se hace tan corto el tiempo, yo quiero resaltar un poco el tema y contextualizarlo y empezar trayéndolo un poco a la actualidad. Porque yo me pregunto, en esta enseñanza, ¿qué quería, o con este acto, qué quería enseñarnos Jesús para la actualidad? Digamos, ¿cuál debería ser la enseñanza o la aplicación? Y yo creo que con Sama, el Señor aquí nos quiere enseñar de que muchas veces ahí hay mucha gente que se acerca con doble propósito o con un solo propósito a Jesús, ¿verdad? Hay gente que muchas veces puede acercarse por el milagro, y muchas veces no por lo que significa Jesús como tal, que es un dador de transformación total de la vida. Muy fácil también, digamos, que cuando leímos las escrituras, criticar a los 9 que no regresaron. La verdad que no sabemos el contexto del por qué no regresaron, y porque la Biblia tampoco no lo dice, pero es tan fácil criticar también el por qué no regresaron. Lo que sí es cierto, que el que regresó agradecido, y eso es lo que queremos aprender hoy. A mí me queda que el agradecimiento es algo bien importante en la vida de cualquier persona. No se reciba un milagro de este tamaño, porque me imagino el poder recibir un milagro de este tamaño lo que significó, pero más aún lo que le dice: tu fe te ha salvado. Entonces, a mí me queda bien claro que Dios nos quiere enseñar mucho, nos quiere enseñar contexto histórico, nos quiere enseñar el milagro, pero a mi mente venía, y a ti, ¿qué te quiere enseñar el Señor hoy? Te quiere enseñar el por qué te acercas a Él, o cuántas veces te has acercado a Él y has recibido algo y no regresas con un nivel de agradecimiento. Entonces, me lo decía a mí y lo quería expresar. Digamos, quería traerlo un poco más a la actualidad. Ok, eso es lo que quería aportar. Qué dura palabra, de veras, así. ¿Cuántos hemos recibido un milagro, verdad? Y de cuántos hemos sido de esos 9, o cuántos hemos sido de ese uno que volvió. Y quiero aprovechar la oportunidad, ¿verdad?, para darles un cordial saludo a todos los hermanos y amigos que están conectados. Feliz año. Este es nuestro primer evento, ¿verdad? Para el 2022. Deseamos todo lo mejor para cada uno de ustedes. Hermana Betty, buenas noches, bienvenida. Hermana Lilian, qué bueno verla. Dani, Sandrita, gracias, qué gusto que estés con nosotros. Saidita y Julio, Andrea Morales, Kimberly, qué bueno estar de nuevo aquí conectados. Billy Mazariegos, bienvenidos, muy buenas noches. Para nosotros es un honor, ¿verdad?, tenerlos con nosotros. Y a los que no los he podido leer, por favor, escríbanos. Queremos saber de ustedes qué les está pareciendo el tema. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna inquietud? Por favor, interactuemos, ¿verdad? Pastor Ángel, le cedo el espacio. Gracias, Susi. Yo estoy clarísimo y coincido con Rudy en que no nos toca a nosotros juzgar a los que se fueron y no agradecieron, digamos. Pero yo creo que sí, también siguiendo la misma línea, ¿qué quiere el Señor enseñarnos de este pasaje de la Biblia? Y yo diría que hay algo que debemos de tener muy en cuenta, y es que hoy día hay todavía enfermedades que no se les ha encontrado cura y que a lo mejor muchos las padecemos. Por ejemplo,
¿Qué cura hay para el adulterio? ¿Qué cura hay para el chisme, para la mentira, para la ira, para el enojo, para los malos pensamientos, para la maledicencia, para el homosexualismo? Yo creo que aún no hay curas para eso. O si las hay, no las tomamos de donde debemos de tomarlas. Entonces, por ahí quisiera ir. Pareciera, no, insisto, no quiero juzgar, pero a mí me parece que de los 10, 9 solo querían su reinserción a la sociedad y siguieron su camino, siguieron su vida normal, digamos. Ya Jesús nos sanó, ok, gracias y seguimos, ¿verdad? No le dieron a Dios ni las gracias ni la gloria, ni le reconocieron a Él su poder y su amor y su misericordia. La misericordia que pidieron no la reconocieron, digamos. Por lo menos, según el pasaje, no lo hicieron. Pero hubo uno que regresó y buscó a Jesús hasta encontrarlo. Lo buscó, fíjense, saber cuánto tiempo. Eso no lo dice la Biblia, ni hay cómo imaginarse uno cuánto tardó, cuánto caminó, cuánto se cansó, cuánto gritó, diciendo, dándole gloria a Dios. Pero lo hizo. Y gritaba de tal manera que yo me imagino que cuando él gritaba, pues todos los que lo oían se daban cuenta que era Jesús el que lo había sanado y que era Dios el que había, con su poder y su misericordia, pues restaurado su salud. Hoy día debemos estar claros que Jesús cura cualquier enfermedad, sea lepra o parecido a la lepra o lepras como las que mencionaba hace un rato. ¿Venimos a Jesús y lo buscamos para curar eso? ¿O nos acomodamos porque, mire, igual que los leprosos, si uno miente anda con mentirosos, si uno adultera anda con adúlteros, etcétera, etcétera, etcétera? No voy a seguir pero el tema no es predicar sobre eso, pero sí predicar sobre Jesús, predicar sobre el amor, la misericordia, el poder de Jesús. Y eso creo que queda muy claro acá. Si la lepra era en esa época una enfermedad incurable, ¿qué hay hoy día que Jesús no pueda sanar? Nada, nada. Ahora, aquí hubo 10 enfermos que clamaron a Él y le pidieron misericordia. Reconocieron que Él los podía sanar y le pidieron misericordia. ¿Y la obtuvieron? Sí, fue restaurada su salud. ¿Obtuvieron la misericordia que buscaron? Sí, la obtuvieron, así como la pidieron. La pidieron a gran voz, gritaron, porque no podían acercarse a donde Él estaba. Nosotros, aunque tengamos cualquiera de estas enfermedades, podemos acercarnos a Él, venir confiados hasta el trono de su gracia, postrarnos, arrepentirnos, pedirle que nos sane, en fin. Solo dice, recuerda, el 2:7, 14, Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si mi pueblo se humillare, si oraren, si se arrepintieren de sus malos caminos, yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí está, sencillo. Este uno que fue el que sí regresó agradecido a reconocer el amor, la gloria, a darle la gloria a Dios, fue el único también a quien Jesús le pudo decir, levántate, tu fe te ha salvado. Fíjese que bien lo decía Jesús hace un ratito, no solo fue sano, sino fue salvo. Los otros fueron sanos, pero no obtuvieron la salvación. ¿Por qué? Por no reconocer, por no agradecer, etc. Así que me quedo hasta ahí ahora, pero sí es bueno reflexionar. ¿Yo estoy dentro de los 9 o soy el que sí regresaría? Gracias, Susi. Amén, pastor. Gracias. Nos da mucho gusto tener también conectado el día de hoy a Pastor Hamlet. Él es parte ya de nosotros, ¿verdad? Y dice Pastor Hamlet, dice, él comparte, dice, muy importante, dice ese enfoque, dice que probablemente ya estaban cansados de la marginación, la soledad, el desprecio, cansados de las condiciones de su existencia, dice, ¿verdad? Pues definitivamente, ¿verdad? Entonces, bienvenido,
Gusto en saber de usted, Pastor Hamlet. Mabe Magaña, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y Mayrita, muy buenas noches, bienvenida. Y seguimos con nuestro tema. Pastor Giovanni, le dejo el espacio, es todo suyo. Gracias. Yo creo que lo que está diciendo Pastor Hamlet me sirve de preámbulo para que analicemos estos leprosos por qué alzaron la voz. Imagínense, como están marginados, están destinados a estar en un lugar, ellos jamás hubieran podido ir a buscar a Jesús. Entonces, vieron en ese momento la oportunidad de su vida. Y eso me pone a mí a analizar y empezar a ver ya la aplicación de lo que el Señor quiere darnos a través de lo que está escrito en su palabra, donde dice, y alzaron la voz. Y yo te pregunto, ¿cómo oras tú? No quiere decir que ores a gritos, que pidas a gritos, no, pero que sí de lo interior del corazón, con emoción, con ese toque que hay nuestro interior, dirigirnos a Jesús. ¿Para qué? Para llamar su atención, para que Él... No es que Jesús no oiga cuando nosotros hablamos quedito o no hablamos, Él lo va a saber. Pero lo que está tratando de decir aquí es que tiene que haber convicción, emoción y sobre todo fe en nuestras oraciones. Ya vimos que ellos piden misericordia y mire este punto. Y es que es increíble la riqueza de estos versículos. Versículo 14 dice, y como Él los vio, ¿usted se ha puesto a pensar que va Jesús, le llama la atención, oye la petición y que Él se detenga? Porque era imposible, bueno, no imposible pues, pero la gente evitaba siquiera verlos, oía que se acercaban algunos leprosos, ellos huían, pero Él los mira. Y usted ya se puede imaginar que Jesús se haya detenido y los ve. Yo le apuesto que Jesús ve más allá de lo que ven los ojos. Él vio su corazón, vio su convicción, vio su sufrimiento, vio la necesidad de restablecerlos físicamente, emocionalmente, socialmente. Ese los vio, para mí es muy, muy importante, porque llamó su atención y Él se enfoca en ellos, no se acerca a ellos, pero la distancia era tal de que se pudieran oír los dos, ¿verdad? Entonces Él dice, Él los vio y les dijo. Este es uno de los milagros en donde Jesús da instrucciones, no lo sana en este momento, da instrucciones. ¿Recuerdan Naamán? Él también era leproso y el profeta Eliseo le dice que él tiene que ir al río Jordán y meterse 7 veces. Entonces, es uno de los milagros que se dan a través de un proceso, no es un movimiento, no es un milagro directo, porque él muy bien le pudo haber dicho, sean sanos, y son sanos, ¿verdad? Pero él, y aquí es donde a mí me sorprende cómo Jesús mueve las cosas con un propósito, no es que se den solo así, porque les dice, id, póngase usted en los zapatos de los leprosos. ¿Qué hubieran querido ellos? Que en ese momento ellos fueran sanos. Pero en lugar de eso les dice, vayan. Entonces, muchas veces, creo que el Señor muchas veces nos dice, hagan tal cosa, esperen tal momento, pero nosotros los queremos ahorita, ¿verdad? Como nosotros queremos. Para mí, me ponía a pensar en estar en los zapatos de los leprosos y diría que qué frustrante pudiera ser que en lugar de ser sano me mandan con el sacerdote, ¿verdad? Pero ellos, óigame la palabra que voy a decir, obedecen. Ellos le obedecen. Y les dice, mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque la ley decía que el sacerdote tiene que diagnosticar y confirmar que es lepra, pero también tenía que confirmar de que fueran sanos, que fueran limpios. Entonces, Jesús está respetando la ley, pero yo también me ponía a pensar, imagínense cómo Él va a revelar su poder a través de mostrarle a los leprosos que son sanos. Porque de seguro el sacerdote le había dicho, sí, estás sano. ¿Y cómo te sanaste? Pues ellos tenían que empezar a predicar indirectamente. Pues Jesús me sanó allá entre
Samaria, nosotros le pedimos misericordia y Él nos sanó. Imagínense la noticia esta a los sacerdotes, es porque a través de este proceso que van a llevar los leprosos, va a mostrar Jesús del poder de Dios, que el poder que Él tiene a los sacerdotes. Y entonces aquí empieza ya una introducción fuerte del cristianismo, ¿verdad? Y ellos fueron limpios. Ahí me quiero quedar. Gracias, pastor. Qué interesante, ¿verdad? Y efectivamente, hermana Lilian también lo comentan, ¿verdad? Lo comenta. Y sí, hermana Lilian, efectivamente, el Señor cumple la ley, ¿verdad? Como decía hermano Ángel, ¿verdad? A pesar de que Él, siendo Dios, teniendo todo el poder, no se acercó, Él también fue, ¿verdad? Cuidadoso de seguir la ley como tal. Rudy, te cedo el espacio. Sí, gracias. Yo me quedé todavía con el chip de la aplicación del día a día y como decía Pastor Ángel, ¿cuántos podemos haber llegado a los pies del Señor con este montón de lepras que le podemos poner otros nombres y el nivel de agradecimiento? Y me quiero enfocar un poco en el tema del agradecimiento, porque creo que no podemos dejar de pasar por este pasaje de la Biblia sin hablar de agradecimiento. Ya hablamos de que podemos venir delante del Señor y Él siempre va a estar dispuesto para nosotros. Y muchos hemos venido pidiendo misericordia y lo que hemos encontrado en Jesús es salvación, redención de pecados. Hemos sido libres, hemos tenido hemos vuelto a la sociedad, a ser integrados a la sociedad. Hay mucha gente que venimos a los pies del Señor con vicios, con adicciones, con problemas que ante la sociedad probablemente no estaban bien vistos, pero Él nos transforma en personas nuevas y nos reintegra a la sociedad y nos pone en lugares que en ningún momento creíamos que íbamos a estar. Agradecimiento. Y por ahí yo me tomé el espacio para empezar a hablar un poco de agradecimiento y escribía y puse que la persona que es agradecida tiende a ser más feliz y contagia esa felicidad. Por eso es que en la iglesia nosotros decimos, cuando usted reciba un milagro, hable de ese milagro, porque contagia también al resto de las personas en fe. ¿Sí? La persona que es agradecida se enfoca en lo que tiene y no en lo que le hace falta. Obviamente esta persona que salió sana, seguro, yo estoy muy seguro de que después de que Jesús le dijo, ve y ¿cómo se llama? Tu fe te ha sanado, seguro que fue a hablar de Jesús porque la gente lo reconocía. No era usted leproso, no era usted aquel el mentiroso, no era usted aquel el que bebía, no era usted el que tenía problemas con las adicciones. Seguro que hablaba de Jesús, de quien lo salvó. Obviamente que la persona que es agradecida tiene una actitud positiva. Y lo más importante es que habla de quién lo salvó y lo perdonó. Para mí, el agradecimiento es importante resaltar también en esta enseñanza, porque seguro de que en la aplicación del día a día quiero resaltar esto, que el agradecimiento. Usualmente el agradecimiento nos hace siempre ver el vaso lleno y no el vaso vacío, ¿verdad? Esa es la parte del agradecimiento. Y hacemos más feliz a los demás. Digamos, eso es bien importante, el ser agradecido. Entonces me quiero quedar por ahí porque quiero hablar después un poco más del agradecimiento. Gracias, amor. Y sí, efectivamente, ¿verdad? Hay dos formas de mostrar agradecimiento y me viene a mi mente, ¿verdad? Con esto que comenta Rudy. Agradecimiento lo podemos hacer a través de dar las buenas nuevas del milagro que el Señor hizo con nosotros. Pero hay otra cosa sumamente importante, ¿verdad? También podemos ser agradecidos con la forma en la que nos actuamos, en la que nos guiamos en nuestro diario vivir, ¿verdad? Entonces esa es otra forma de hablar del Señor, ¿verdad? De lo que el Señor ha hecho en nosotros, porque entonces dirán, bueno, ¿y qué tiene de especial esta persona? ¿Por qué es que ella actúa así? Para bien, hablemos como una persona de bien. Es que estoy agradecida con el Señor cambió mi vida, el Señor transformó mi vida, ¿verdad? Yo tenía cierto problema y con mi actuar estoy diciendo
que ya no lo tengo, ¿verdad? No es tanto como que lo demuestre, sino con mi actuar, ¿verdad? Para que la gente o las personas quieran tener eso que el Señor ya nos dio a nosotros, ¿verdad? Pero, Pastor Ángel, le cedo el espacio. Gracias, Susi. Naturalmente, todo lo que vamos aprendiendo de la Biblia es para el diario vivir, para que lo pongamos en práctica todos los días. Y hermano, no se preocupe. Es muy probable que a usted le digan, el Señor te transformó. ¿Y quién eras vos, pues? Yo sé quién eras. ¿Y ahora de qué me venís a presumir, por ejemplo? A mí me lo dijeron muchas veces. Ahora, después de tantos años, tal vez ya no me lo dicen, pero a lo mejor algunos todavía lo piensan. Yo sé quién fuiste, ¿verdad? Sí, yo también. Lo recuerdo. No porque me enorgullezca, sino lo recuerdo para testificar del Señor. Y yo muchas veces dije, sí, vos sabes quién fui. El diablo también sabe quién era yo. Pero Jesús sabe quién soy de aquí en adelante. Ahora ese de aquí en adelante es, yo lo he dicho desde el día que vine a los pies del Señor. Pero, hermano, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. No es que ya el día que usted se convirtió, ya ese día es perfecto, pues puede que sí, pero si no, no se angustie. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y ese día perfecto será el día de la segunda venida de Cristo Jesús. Así que no se angustie, usted siga agradecido, viva agradecido. Fíjese que a un agradecido no le falta nada, porque disfruta todo lo que tiene. Y usted y yo cuando decimos, Jehová es mi pastor, nada me faltará, estamos confesando. Si nada nos falta, vivamos agradecidos, vivamos contentos, vivamos felices. La felicidad no depende de lo que hay a nuestro alrededor, la felicidad es lo que nosotros llevamos adentro de nosotros mismos. Y si en su corazón está Cristo Jesús, ¿qué le falta? Si en su corazón está Cristo Jesús, ¿por qué usted no va a estar contento? ¿Por qué usted no va a estar feliz? Algunas veces hay razones para estar deprimido, para estar triste, para estar decepcionado, no sé. Muchos encuentran eso, pero cualquier decepción, cualquier frustración, cualquier tristeza, cualquier escasez, si usted tiene a Jesús, nada le faltará. Quiero finalmente referirme al verso 17, cuando dijo Jesús, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? ¿No son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? Entonces nuevamente me refiero a esto. Fueron 10 los que clamaron misericordia. Uno agradeció. Entonces, hermano, yo quiero ser de los que clama por misericordia. Quiero ser de los que identifica aquella enfermedad que yo tenga, la saco, me confronto, me arrepiento, le pido perdón al Señor, la traigo a sus pies, le pido a Él que Él la tome, que cambie mi vida en esa parte que no le he rendido y voy a ser agradecido con Él. Mire, no importa, y como no le voy a contar a usted, no importa. Yo esto lo voy a confesar con Él, con el Señor. A Él voy a venir y le voy a decir, Padre, tú sabes que adentro de mi corazón aún hay tal cosa, aún hay tal otra, aún hay tal otra. Y Señor, ya no quiero hacerlo. Estoy arrepentido. Sé que te he deshonrado haciendo eso que he venido haciendo. Esa enfermedad que parecía para mí incurable. Y voy a repetir. Puede ser que sea mentira, puede ser que sea ira, puede ser que sea maledicencia, puede ser que sean pensamientos impuros. Puede ser que sea chisme, puede ser que sea cualquier cosa. Pero reconózcala, tráigala a los pies del Señor, póngala ahí, dígale, Señor, aquí te la dejo. Yo ya no, yo lo rechazo, lo echo fuera de mi vida, fuera de mi mente, fuera de mi alma, fuera de mi corazón. Señor, líbrame de los ataques, de las presiones, de las tentaciones, de las trampas, de las influencias del enemigo. Líbrame de todo eso y haga su guerra espiritual, hermanos. Aproveche la misericordia de Dios está ahí.
y sea usted una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Andemos en el espíritu más que en la carne. Y ya vamos a hablar un día de qué es andar en el espíritu, porque es algo precioso. Hermano, tiene usted que buscar tener su vida espiritual, disfrutar la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Gracias. Gracias, pastor. Interesante, ¿verdad? Y ahorita que Pastor Ángel hablaba, venía a mi mente, ¿verdad? Hay dos, ¿de qué lado estamos, verdad? Como hacía la analogía, de los 9 o del 1 que regresó. Somos de las personas que vemos el vaso medio vacío o medio lleno, ¿verdad? La condición es totalmente igual, ¿verdad? ¿De qué lado estamos? Por un lado. La otra dice es clamar por misericordia, ¿verdad? El Señor ha sido demasiado misericordioso con nosotros y de nuestra debilidad hacernos fuerte, ¿verdad? Pedirle al Señor que de nuestra debilidad sacar fuerza, ¿verdad? Para hacer lo correcto. Interesante, Pastor Ángel, muy amable. Pastor Giovanni, le cedo el espacio. Gracias. Yo quiero hacer énfasis, Susi, en que Jesús lo manda, como dice el versículo 14, a los sacerdotes en plural. ¿Dónde estaban los sacerdotes? Pues estaban por todas partes, ¿verdad? Muy seguramente había sacerdotes en el templo, seguro que sí. Pero también habían sacerdotes, y uno empieza a estudiar a los sacerdotes, también habían en Samaria. Entonces es muy probable, eso solo lo estoy deduciendo yo, no lo dice la Biblia, que al final cada quien agarró su camino a donde encontraran un sacerdote más cerca para que le diera el veredicto que estaban sanos. Es posible, no sabemos, ¿verdad? Pero ellos, fíjese cómo lo voy a decir también, caminaron en busca del sacerdote en fe, caminaron creyendo lo que Jesús les había dicho, y a veces ahí nosotros como que flaqueamos un poco, ¿verdad? No queremos recorrer ese camino en fe, queremos estar seguros, ¿verdad? Siempre, nosotros nos encanta la seguridad, pero ese caminar en fe a veces nos cuesta mucho. Los 10 se sanaron, pero el que regresó, mire lo que pasa. Y aquí hago una pregunta para ir viendo y alguna aplicación muy rápido. A estos 10, Jesús los sanó de lepra, pero a usted, ¿qué ha sido beneficiado con el amor de Dios? Estoy seguro que puede hacer una gran lista de cosas todos los días. Entonces yo le pregunto, ¿es usted de los 10 o del 1% que hace esto? Porque uno de ellos, al verse sano, al ver lo que todo el Señor nos da todos los días, regresó a alabar a Dios a grandes voces. Probablemente nosotros sí le ponemos mucho ponche a pedir, pero le ponemos ese mismo ponche para agradecer, ¿verdad? Y cayó en rostro tierra. Miren, la actitud ahora es distinta a la del leproso. Es de reverencia, es de alabar, es de adorar, es de honrar, porque se postró, ¿verdad? Rostro en tierra, y a los pies de Jesús, y le dio las gracias. No obstante, era samaritano, y la Biblia lo acentúa nuevamente, que era samaritano, que era de los que los judíos le decían perros, era lo peor, así eran vistos pues en ese momento. Sin embargo, fue el que verdaderamente vino a alabar al Señor. Gracias, pues. Amén. Gracias, pastor. Rudy, te cedo el espacio. Sí, gracias. Yo creo que también el Señor, ya después de que hemos concluido o estamos concluyendo que el Señor nos quería enseñar el día de hoy, de que Él es misericordioso, que Él siempre va a estar para nosotros, que tenemos que tener un corazón de agradecimiento. Creo que también les estaba enseñando a sus discípulos, porque andaba con los discípulos, a decirles, miren, cuando andemos en el proceso de la obra, de la expansión del reino, también van a encontrar este tipo de actitudes, ¿verdad? Mucha gente viene
a los pies del Señor, no todos regresan igual con un nivel de agradecimiento. Quiero que lo entiendan también y que comprendan o miren este ejemplo. Digamos que Pastor Hamlet ahí escribía, dice, de los 10 personas que llegaron, o los 10 leprosos, 9 se fueron como conformistas, hubo uno salvo y uno que fue muy agradecido. Muy de acuerdo con lo que estaban diciendo los pastores, que seamos de ese 10% o de esos agradecidos, que podamos siempre, cada cosa que pase en nuestra vida, agradecerlo en la intimidad, y cuando lo podamos expresar también demostremos y digamos que el Señor es grande, porque también es otra forma de cómo evangelizar, el decir qué es lo que está haciendo Jesús en nuestra vida. Y el canal sigue abierto para poder hablar con Jesús. El canal siempre ha estado ahí, digamos que para poder hablar con Él, usémoslo. Pastor Ángel decía, digamos, vivamos una vida de santidad, busquemos la santidad todos los días. Sabemos que no es fácil, todos los días nuestra naturaleza nos quiere motivar a pecar, pero queremos buscar estar en santidad constantemente, tratando de todos los días tener esa comunión con el Señor. Esa que hace mi comentario, mi último comentario, porque creo que ya estamos sobre el tiempo, y creo que el Señor hoy nos quería enseñar mucho sobre este tema. La verdad, yo nunca lo había visto desde los puntos de vista que los pastores lo expusieron. Aprendimos mucho. Yo creo que este tema va a dar para mucho más. Creo que me quedo como con 3 o 4 temas como para poder hablar de los leprosos y lo que el Señor hizo en la vida de Dios. Entonces, mis 3 palabras tal vez, aunque podría concluir: el Señor, cuando te sana o te salva, te reintegra a la sociedad, si eso era el tema. Sí, el canal sigue abierto y un nivel de agradecimiento. Esas serían como mis 3 frases o mis 3 palabras que el día de hoy me quisiera llevar en mi corazón, y quisiera ponerlos también en su mente y en su corazón. Es lo que quería comentar. Perfecto, muy amable. Pues bien, mis amados hermanos, ya estamos a escasos minutos para terminar este live. La verdad que hemos aprendido bastante. Yo en lo personal les puedo decir, me hace meditar, ¿verdad? De qué me ha sanado el Señor, cuántas veces me ha sanado, me ha salvado, ¿verdad? Me pone un reto, ¿verdad? De si soy de los 9, del 9% o del 1%, de qué forma estoy demostrando mi agradecimiento, ¿verdad? Y hace escudriñar en mi corazón, ¿verdad? ¿Qué puedo dejar de estar haciendo? ¿Cuál puede ser mi enfermedad, mi lepra, ¿verdad? Como bien dijeron los pastores, eso es nuestra intimidad, el Señor y yo, ¿verdad? Entonces, vamos a nuestra mente ahorita, ¿verdad? Que es ya para finalizar, ya en esta oración final, póngale usted su nombre. Yo, Azucena Castañeda, Señor, yo expongo tal y tal situación a tus pies, ¿verdad? De mi debilidad, hazme fuerte, Padre, ¿verdad? Esa puede ser mi lepra, esa puede ser mi enfermedad, ese puede ser lo que me esté separando de la misericordia, bueno, la misericordia jamás, pero de la conexión directa con el Señor, ¿verdad? Entonces, dispongamos nuestro corazón, ¿verdad? Porque aquí, aparte de que estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos conociéndonos también a nosotros mismos, ¿verdad? Y sincerémonos nosotros con el Señor, ¿verdad? Simple y sencillamente para con Él. Pastor Giovanni, le cedo el privilegio, si fuera usted tan amable de despedirnos en oración, ministrando, ¿verdad? Por cada corazón, por cada persona también que está conectada, ¿verdad? Ok, gracias, Susi. Antes de orar, hay una perspectiva que es difícil de ver en estos versículos, pero si vemos cómo Jesús cambió muchas cosas, no solamente desde el punto de vista espiritual, emocional, sino cambió costumbres, tradiciones, pleitos entre los pueblos. Y eso lo vemos después, como después el mismo Jesús le da su lugar a los samaritanos.
En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y en último la tierra. O sea, ya le está dando su lugar a los samaritanos. O sea, está desborotando esa cultura que tenía, ese rechazo a los samaritanos, ya les está dando su lugar. En Hechos 8:25 dice, y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. O sea, los mismos nuevos cristianos judíos convertidos ahora van a Samaria a llevar las buenas nuevas, ¿verdad? Entonces, es otro aspecto muy importante, cómo Jesús no solo salva, sana, restaura, sino cambia la cultura, cambia las costumbres, cambia los problemas, etc. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, hermanos? Ser agradecidos. ¿Oramos? Amén. Amén. Padre Santo, te damos infinitas gracias por esta noche, por esta reunión. Gracias porque podemos empezar el año nuevamente teniendo este evento todos los viernes. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que selles la palabra que hemos hablado el día de hoy, que ratifiques lo que hemos hablado, que nos des la convicción y que nos hagas ver tus maravillas y sobre todo, Señor, queremos caminar en fe. Queremos caminar en fe, confiados de que Jesús está con nosotros, que Él tiene promesas para nosotros. Y nosotros hoy queremos agradecerte, Señor. Tal vez no somos leprosos, pero tenemos muchas cosas de las cuales hay que agradecer esta noche. Nos has dado vida, nos has dado salud, nos has dado restauración, nos has dado perdón de pecados, etcétera, etcétera, Señor. La lista es inmensa y tan larga como cada una de las personas que nos están viendo. En nombre de todos, Señor, queremos agradecerte, alabarte, glorificar tu nombre. Gracias te damos en el santo nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, nos Guarda, vamos feliz por noche. despedidos. Feliz noche.